Este programa es auspiciado por YPFB Andina. Mi nombre es Juan Eduardo Alba Moscoso. Yo nací en Aiquile, en la provincia campera del departamento de Cochabamba. Mis padres eran profesores rurales. Hemos sido 6 hermanos, de los cuales 3 han fallecido. Obviamente los padres también. Mi formación de estudios lo hice en toda la primaria en Aiquile. Luego en Aiquile no había todavía el colegio secundario en esas épocas, o si había 2 o 3 cursos nada más, entonces me enviaron a Cochabamba y en Cochabamba realicé todo el bachillerato en el colegio Simón Bolívar de Cochabamba. Concluido el bachillerato, yo tuve interés en buscar la forma de ser ingeniero de minas. Y con los contactos de un pariente logré ir a la Universidad Técnica de Oruro, a la Facultad Nacional de Ingeniería de Minas de Oruro, y cursé el primer año justamente allí. Pero por esas cuestiones que ocurren siempre, tal vez económicas y demás, yo busqué la forma de conseguir una beca de YPFB que estaba ofreciéndola para aquellos que querían cursar la carrera de Ingeniería Petrolera. Logré trasladarme a La Paz, a la Universidad San Andrés, cumplí con todas las formalidades y hice el requerimiento a Yacimientos para conseguir la beca. Lamentablemente no se pudo porque ellos habían ya cancelado las concesiones de becas por ese año y que volvería al año siguiente. De esa manera ingresé a la Facultad de Ingeniería Industrial para estudiar la especialidad de Ingeniería de Petróleos en la Universidad de La Paz, en San Andrés. Esta universidad prácticamente estaba formando a los ingenieros petroleros y yo he logrado ser, junto con otros 6 compañeros más, de los primeros que hemos egresado, o la primera promoción de ingenieros petroleros formados en Bolivia. De esos 7 que hemos egresado, también ya 3 han partido. Bueno, este año, el 2021, justamente cumpliríamos las bodas de diamante, o sea, 60 años de haber egresado como la primera promoción de ingenieros petroleros del país. Fuimos invitados por YPFB para podernos enrolar en la empresa y prestar nuestros servicios allí, ya que todos nuestros catedráticos eran los gerentes que estaban en la ciudad de La Paz y ellos requerían profesionales que no habían suficientes en Camiri para los trabajos de campo. Entonces, rápidamente fuimos incorporados, la mayoría de los que egresamos. Yo me fui a Camiri ya el 61 en junio, y directamente después de un entrenamiento de un par de meses participando en las tareas propias que hacían los turnos de perforación, haciendo turnos de 8 horas que salíamos desde Camiri hacia los pozos de Camiri. Pasé como 2 meses en ese entrenamiento y después me destinaron como ayudante del ingeniero residente del campo Sipuati, donde estaba el ingeniero Rolando Cadima en esa empresa. En ese campamento, en ese pozo. Ahora, ese pozo estaba siendo perforado por una empresa americana que se llamaba la Big Chief Drilling Company. Esa empresa trajo su propio equipo desde Estados Unidos y trajo todo su personal también desde Estados Unidos, porque era un equipo grande para perforar pozos profundos, etc. Entonces, ellos querían asegurarse de que el trabajo sea correcto y así han estado trabajando. Bueno, después de unos meses de estar trabajando y colaborando ahí al ingeniero residente, decidieron retornarme a Camiri, donde me nombraron ya encargado de un equipo de perforación.
Así que empecé a trabajar como responsable de la actividad de perforación con un equipo de perforación en uno de los pozos de Camiri. Recuerdo bien que fue el primer pozo que perforamos, el pozo número 149 en Camiri. Luego ya me nombraron supervisor de una empresa privada de ese entonces, Perbol, que estaba perforando aquí en Santa Cruz el primer pozo de Naranjillos. Estuve 6 meses y nuevamente retorné a Camiri y seguí trabajando en el campo Camiri. Posteriormente me enviaron al primer pozo exploratorio Somero que se estaba perforando, que era Pirarenda. Ahí me enviaron como ingeniero residente. Perforamos ese pozo allá, felizmente toda la perforación normal, pero el resultado negativo. Entonces volvimos hacia Camiri y estando en Camiri participaba de los trabajos propios de la perforación. En Camiri me destinaron después a Buenavista, estuve también en Buenavista perforando, luego a Tatarenda, también perforando pozos en Tatarenda. Entre medio había las posibilidades de hacer pozos dirigidos y el ingeniero Óscar Suárez Roca de esa época fue quien nos orientó un poco sobre la tecnología de la perforación dirigida y posteriormente un técnico especial que vino de Estados Unidos nos ayudó en la formación de efectuar ese trabajo de la perforación direccional en estos campos donde no es fácil construir los accesos de caminos y planchadas. De un solo lugar, que se llamaba isla, se perforaban los pozos respectivos, 2, 3, 4 pozos. Nosotros por lo menos hemos sido una segunda tanda que fue a apoyar el inicio de las actividades que tenía yacimientos en esa época, pues no tenía recursos humanos. Me destinaron a Sarandita. En Sarandita estuve prácticamente como ingeniero residente del primer pozo, que era el de Iñiguazu 1. Fue seco y de ahí nos fuimos a perforar el pozo de San Alberto. El pozo de San Alberto descubrimos petróleo, somera. El pozo no avanzó más de 2.000 metros y encontramos en niveles superiores petróleo. Entonces empezamos a perforar y desarrollar el campo San Alberto. Pues, era el año 66, más o menos, el 66. Ese año 66-67 hemos perforado los pozos de desarrollo del campo San Alberto, someros. Y a mí me tocó tomar una beca, me la dieron para ir a Francia, al Instituto Francés del Petróleo. Allí estuve casi un año. Retorné y me enviaron directamente a trabajar en el campo Monteagudo, donde se empezó a desarrollar el campo, porque ese petróleo fue descubierto en el 67, entonces empezó a desarrollarse ese campo y me enviaron como encargado de todo el campo a Monteagudo. Así que pusimos en producción la mayoría de los pozos que era posible allá en esa época y empezamos a aportar con esa producción de petróleo al país. Después de eso ya me tocó trabajar en la oficina, más que todo, en el sector de estudios del departamento de perforación, en el sector ya como jefe del departamento de perforación, y estando de jefe del departamento de perforación, tuvimos la oportunidad de participar en la actividad de perforación del primer pozo en Caiba, que fue también descubridor de petróleo. Así que nos pusimos en campaña para poner también en producción ese pozo en Caiba como descubridor de petróleo. Bueno, prácticamente con el transcurso de los años, lógicamente empecé a ascender dentro de la empresa. Me tocó ser jefe del departamento de perforación en Camiri, luego superintendente del Distrito Sur también con base Camiri. Ascendí hasta la función de la gerencia de explotación que tenía base en Santa Cruz y estuve hasta el año 1981 en esas funciones. Durante 6 meses del año 81 me nombraron gerente general interino en La Paz. Así que esa fue otra etapa y con eso prácticamente logré estar 20 años en la empresa y yo creo que había ya llegado a la cúspide de la formación profesional dentro de la empresa y busqué ya otros rumbos después de estos 20 años. Muy bien, el 81
Dejé Yacimientos y me fui a trabajar a Asunción, Paraguay, con la empresa Río Colorado de origen argentino. Estuvimos perforando ahí 2 pozos en el Paraguay. Luego de que no fueron exitosos, me enviaron a Colombia. En Colombia también perforamos algunos pozos al sur, cerca de la frontera con el Ecuador. Y estando en esas circunstancias, se me presentó la oportunidad de poder viajar con Occidental a Libia. Y me fui a Libia en el 85. Estuve trabajando allá desde el 85 hasta el 90. Muy bien allá, realmente un excelente medio de trabajo, una experiencia muy especial en toda esa zona que lógicamente la actividad perforatoria allá era todo en el desierto, muy interesante. Así que pasé todos esos años allá. Después, el 90, prácticamente me vine de retorno a Bolivia. Una vez que retorné a Bolivia, me invitaron a trabajar con la empresa de servicios petroleros Bolifor. Trabajé con ellos también unos años. Bolifor después fue adquirida por la Parker Drilling Company. Ellos también me llevaron a la empresa. Y ya cuando empezó la actividad a reducirse, ellos también dejaron el trabajo y yo me jubilé. Eso ocurrió el año 2002 y desde entonces prácticamente he dejado de trabajar y simplemente alguna que otra vez he hecho trabajo de consultoría o no me dedico a mirar y repasar las cosas netamente de la industria que no quiero estar desactualizado. Participé como coautor del libro Introducción a la industria de los hidrocarburos, que realmente tuvo bastante éxito. He escrito también algunos pequeños artículos relativos a la industria y al final me animé a escribir un libro personal dedicado a mi pueblo. Y el libro se llama Aiquile y sus reminiscencias, que lo he presentado hace un par de años justamente en Aiquile. Aquí lo presenté también a la Fraternidad Petrolera Dionisio Fognini. Bueno, yo me casé el año 1962. Mi esposa se llama Rosario, ella nacida en Camiri. Hemos tenido 4 hijos y los 4 nacieron en Camiri. 2 varones y 2 mujeres. Los 4, por las circunstancias que se dieron de que estaba fuera del país, tuvieron que estudiar en universidades americanas porque toda esa temporada estaba fuera del país. Y los 4 se han graduado también fuera del país, en Estados Unidos. El mayor es ingeniero electrónico, el segundo es economista, tercero es administradora de empresas y la 4ª es ingeniero industrial. Los 2 primeros hijos prácticamente de rebote han ido a trabajar y están trabajando en temas petroleros. Lo malo es que en todo esto, de estos viajes fuera del país, han quedado un poquito dispersos los hijos. Tengo 2 hijos en Estados Unidos, una hija está en Dubái y tengo un solo hijo que está aquí en Santa Cruz. Me siento sumamente agradecido a Dios por toda esta oportunidad que he tenido de desenvolverme, ya sea en el aspecto laboral, he tenido mucha suerte con el aspecto familiar. Vamos a cumplir nuestras bodas de diamante el 2022 como casados, así que son cosas que realmente jamás me las hubiera imaginado cuando yo empecé a estudiar, inclusive la carrera de ingeniería. O sea que la vida me ha dado más de lo que yo esperaba. Las principales satisfacciones que yo podría mencionar son aquellas que he tenido oportunidad de participar, por ejemplo, en el descubrimiento del campo San Alberto, perforar esos pozos, aunque tenían una producción pequeña, pero acumulada, se enviaba bastante petróleo hacia la exportación, 1. 2, estuve también participé del descubrimiento del campo Caigua,
con el primer pozo que se perforó y participé de toda la planificación para poner en marcha la producción de ese campo cuanto antes. En la misma medida, en Monteagudo, cuando empezamos a trabajar, teníamos que atender 5 equipos de perforación y 1 de workover. Entonces, el objetivo era tratar de hacer que los pozos sean terminados cuanto antes para aportar con esa producción al país. Y esa también yo podría considerar una de mis satisfacciones, que he sido partícipe de todo eso. Lógicamente, eso me permite en este momento ser feliz, compartir todos estos beneficios de lo que he tenido con mi familia, con mis amistades, con mis amigos, con mis colegas. Eso me hace feliz. Y justamente procuro compartir con los amigos porque participo de algunas agrupaciones. Por ejemplo, soy miembro de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, soy miembro de la Sociedad de Ingenieros Petroleros filial Bolivia, soy miembro de la Fraternidad Petrolera Dionisio Foianini, con quienes comparto todas estas inquietudes y son la mayoría de los colegas con los que estoy casi todo el tiempo. O sea que todo el tiempo me siento sumamente satisfecho de todo lo que ha pasado con mi vida. Este programa fue auspiciado por YPFB Andina. Thank you.